Muy buenos días con todos los presentes y las personas que nos acompañan a través de la transmisión de las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Es un placer y un privilegio estar junto a cada uno de ustedes. En nuestro país, el 12 de octubre es el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. Esto desde octubre del 2011 mediante Decreto Ejecutivo 910. Es por eso que el día de hoy abordaremos este tema, con el propósito de fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar el compromiso con la diversidad cultural y la inclusión. Para este conversatorio nos acompañan la magíster Ludis Landázuri, presidente de la Asociación Afroquilombo de San Mateo, Alonso de Ayesca, el abogado Robert Cerda, dirigente de la nacionalidad quichua, el señor Domingo Ruiz, presidente de la Federación Shuar Sucumbíos, Adrián Mendúa, presidente de la nacionalidad Cofán, Brian Pascal, presidente de la comunidad Agua Jesús del Gran Poder, y el abogado Marco Gonzaga, constitucionalista. Durante el evento abordaremos tres temas fundamentales como la importancia de respetar y valorar nuestra cultura ancestral, siendo que toca definir si se trata del Día de la Raza o el Día de la Interculturalidad. La promoción de políticas que garanticen los derechos de las nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, si por parte del Estado son estas suficientes. Y la formulación de una propuesta para mejorar las políticas tanto en la provincia como en la Amazonía, para el fortalecimiento de la interculturalidad y proposición de un camino de inclusión y respeto por nuestra rica diversidad cultural. Vamos a iniciar con el primer tema, la importancia de respetar y valorar nuestras culturas ancestrales, para definir si se trata del Día de la Raza, como se lo mencionaba antes, o el Día de la Interculturalidad. Iniciamos con la magíster Ludis Landázuri. Muy buenos días. Primeramente quiero expresar mi saludo cordial a cada uno de ustedes. Estimado doctor, gracias por esa invitación, como también a los medios de comunicación que hoy pues nos acompañan en este evento tan importante, a nuestros compañeros de las diferentes comunidades. Y agradecerle a Dios por permitirnos estar juntos en este momento, en esta fecha histórica, donde pues estamos celebrando el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Como dijo pues el licenciado Emilio, anteriormente al Ecuador se lo conocía el día 12 de octubre como el Día de la Raza. Y eso pues nos vinieron siempre dándonos a conocer a nuestros estudiantes y a nosotros mismos sobre el tema del Día de la Raza, pero si bien es cierto, pues ya con conocimiento, Día de la Raza es algo como una palabra poco importante, porque diría yo, imagínense, si hablamos de raza humana, hablamos de raza animal, hay diferentes tipos de raza. Entonces en eso pues creo que nos habían metido conceptos realmente inválidos, porque cuando, imagínense, llegó acá pues Cristóbal Colón al descubrimiento, pues vinieron supuestamente al descubrimiento de América, que en la realidad y en la historia pues no es así. Entonces pues ahí sacan el tema del Día de la Raza. Pero gracias al decreto presidencial, en ese entonces el economista Rafael Correa pues designó al 12 de octubre como el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Y creo que, imagínense, porque como seres humanos nosotros tenemos diferentes culturas
Y creo que eso es donde tenemos nosotros que madurar y tenemos que fortalecerlas. ¿Y con qué? ¿Cuál fue la finalidad de cambiar ese tema del Día de la Raza? ¿Por qué? Para que nosotros conozcamos nuestro verdadero significado de lo que era ese momento. Entonces, pues yo creo que hoy es un día muy importante, ya no la celebración del Día de la Raza y quitarnos porque aún sigue ese, dentro de las mentalidades de ciertas personas, de ciertos jóvenes, el Día de la Raza. Entonces ya no, nosotros no se celebra el 12 de octubre el Día de la Raza, sino más bien es el Día de la Interculturalidad y el Día de la Plurinacionalidad de nuestro querido Ecuador. Muchas gracias a la magíster Lourdes Landazuri. Continuamos con la intervención del abogado Robert Cerda como dirigente de la nacionalidad quichua. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial al doctor Juan Gonzalo por la invitación, a los panelistas que representan diferentes dirigentes de diferentes nacionalidades indígenas, los medios de comunicación. Bueno, en este día es muy importante para nosotros, en especial mi persona como parte de la nacionalidad quichua. Soy de la comuna 5 de agosto, un dirigente que ha venido desde mi juventud, siempre ser dirigente, fortaleciendo a la comunidad. Entonces hoy día es algo muy importante para todas las nacionalidades indígenas del país y también para el afroecuatoriano, celebrar el 12 de octubre. Donde hoy día estamos manifestando a través de nuestras culturas, nuestras expresiones, celebrando ese día muy importante. Si hablamos de la Día de la Raza, anteriormente, claro, se escuchaba eso, cuando yo era muy niño, salían a las calles a manifestar, a hacer como un tipo paro, porque era un poco, no nos tenían muy identificado ese tipo de celebración, pero gracias en la actualidad al decreto presidencial, hoy estamos celebrando el Día de la Interculturalidad y de las nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, donde podemos manifestar a través de nuestras culturas propias, celebrar y también homenajear a nuestros dirigentes que entregaron en vida para reclamar los derechos de nosotros. Por esa razón hoy día es muy importante estos eventos y estos espacios que podemos expresar nuestro conocimiento, nuestro compartir, un conversatorio de donde podemos tomar muchas decisiones en beneficio de nosotros. Entonces, de mi parte, muy agradecido y me espero de aquí en adelante seguir compartiendo. Gracias. Muchas gracias al abogado Robert Cerda, dirigente de la nacionalidad quichua. Continuamos con la intervención del señor Domingo Ruiz, presidente de la Federación Shuar de Sucumbíos. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Un saludo cordial a nombre de la Federación de Centro Shuar de Sucumbíos, a los compañeros como el compañero Agua, también el compañero Cofán, Quichua, y también está el pueblo Afro. Bueno, como Shuar, dentro del cantón y la provincia, pues un saludo cordial. Juanito Gonzaga, a ustedes, medios de comunicación. En verdad, hoy, que es 12 de octubre, se celebra es el Día de la Interculturalidad, donde terminan reconociendo a los pueblos y nacionalidades de todo el país, breve a un decreto presidencial. Una de los anteriores, que cuando era niño, era pequeño, decíamos que nosotros éramos de diferentes razas. Claro, efectivamente, antes nos trataban de esa manera, pero sin embargo, una palabra que eso sonaba como una crítica a los seres humanos. En este caso, como pueblos y nacionalidades, que hoy somos nosotros, amazónicamente. Eso da un realce de que termine reconociendo y que a través de un decreto presidencial sea el encuentro de la interculturalidad y la plurinacionalidad dentro del país. Efectivamente, hoy nosotros estamos celebrando el día de donde nos encontramos todos los pueblos y nacionalidades, pero asimismo
es una manifestación que el Estado en sí tiene que terminar reconociendo los beneficios de los pueblos y nacionalidades y el derecho que tenemos como seres humanos, y asimismo tiene que ser fortalecido, no solamente en estos eventos, sino que en todo el pueblo y nacionalidades tiene que ser partícipe de todos los espacios políticos que existe dentro del país y de la provincia del cantón. Muchas gracias a la participación del señor Domingo Ruiz como presidente de la Federación Shuar. Continuamos con Adrián Mendúa, presidente de la Nacionalidad COFAN. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecerle por la invitación al doctor Gonzaga, agradecer también a los diferentes medios de comunicación que se encuentran y a los compañeros de las distintas nacionalidades. Bueno, cabe recalcar que anteriormente, como dijeron los compañeros, era conocido como el Día de la Raza, tratándonos a nosotros, los que éramos de diferente nacionalidad, como si fuéramos alguna otra especie, cosa que no era así. Y gracias a Dios, pues actualmente se ha reconocido que somos literalmente iguales, pero obviamente con distintas costumbres, que es lo que a nosotros nos hace quienes somos. Y en lo cual es importante también recalcar que este país literalmente es conocido como un país plurinacional y multicultural, y eso es gracias a nosotras, las nacionalidades que nos encontramos y estamos presentes en el país, ya que muchas de las veces, a pesar de que se dice eso, no se toma en cuenta a las nacionalidades. Muchas veces es como que tratan de suprimirnos. Cuando un líder trata de expresarse o defender lo que es su territorio, siempre tratan de minimizar la acción que está haciendo. Y por lo cual, digamos, es importante dejar en claro que este es el día de la interculturalidad y la plurinacionalidad, ya que es un día que nosotros vamos a seguir festejando y vamos a seguir demostrando la importancia que nosotros tenemos, tanto como lo que es para el país y también para el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias a la participación de Adrián Mendúa como presidente de la Nacionalidad COFAN. Continuamos con la participación de Brian Pascal, presidente de la Comunidad Aguá Jesús del Gran Poder. Bienvenido. Saludar desde la Comunidad Aguá Jesús del Gran Poder a cada uno de los presentes, tanto el pueblo afro, quichua, COFAN, Shuar, al doctor Gonzaga, a los diferentes medios de comunicación, quienes hacemos parte de este pequeño conversatorio por el Día de la Interculturalidad que se lo festeja aquí en Ecuador cada 12 de octubre. Dado el caso, como mencionaron los demás compañeros, la raza es un término que en muchas ocasiones ha generado como esa discriminación hacia nosotros los pueblos indígenas. Un término que generaliza todo. Mas sin embargo es importante destacar que nosotros, este evento es un día de la interculturalidad y plurinacionalidad, tanto reconocido bajo decreto, también como lo reconoce la Constitución, que el Estado ecuatoriano es intercultural, plurinacional y laico, un Estado ecuatoriano garantista de derechos. En ese sentido, si bien es cierto, este es un espacio de festejo, un espacio de compartir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros saberes, fortalecer nuestra identidad cultural. También es importante que se generen muchos más espacios donde se permita y se dé a conocer a los pueblos indígenas, a las nacionalidades, como sujetos de derechos y no como solamente un folclore para una de las fiestas. Gracias. Muchas gracias. La participación de Brian Pascal, presidente de la Comunidad Aguá Jesús del Gran Poder. Continuamos con la participación del doctor Juan Marcos Gonzaga, constitucionalista. Muy buenos días. Gracias, querido Emilio, apreciado
amigo Javier, como no también saludar la participación de Oscar, que forman parte de los medios de comunicación muy importantes en la localidad. Mi querida licenciada Ludis, querido compañero y colega Robert, amigo entrañable Domingo, distinguísimo colega de defensa de los derechos de la naturaleza, Adrián, y ahora pues Brian también, que forma parte de este conversatorio. Yo creo que es importante que un poco el abordaje del tema lo hagamos de algo que ha sido indispensable y que históricamente la licenciada y magíster Ludis Landazuri siempre lo pudo haber replicado en relación al entendimiento de que en función de la historia nos enseñaron que el Día de la Raza no era más que el acto respecto al cual Cristóbal Colón había llegado a territorio americano, o dicho de otra manera, a suelo latinoamericano. Ahora, este entendimiento en un momento clave de la historia ha generado trascendencia en cuanto a la determinación si la relación de esta información histórica que tenemos podría entenderse como parte de un proceso de culturización, de colonización o de conquista. Y en esa misma frecuencia histórica, reconocidas han sido las luchas que ha tenido que realizar el pueblo ecuatoriano en distintas guerras con el propósito de independizarse de la colonización española, y que en estos ha sido eminente el aporte que han brindado los diversos grupos de nacionalidades. Entonces, el entendimiento, como lo ha referido también todos y cada uno de nosotros, al momento que determinamos que se trata del Día de la Raza, sería como experimentar un propósito respecto de la raza humana, entendiendo que ese pudo haber sido el propósito cuando fue en España los proponentes de esta proposición para la comunidad latina y decir que se trata el Día de la Raza. Ahora, el Día de la Raza, en función de determinar que se trata de un abordaje de la raza humana, podríamos preestablecer que no tendría razón de ser en función de que la raza humana es única y que en relación a aquello efectivamente podemos dimensionar que este entendimiento no tendría sentido si no experimentamos una apreciación más allá de raza y hablamos de humanidad, entendiendo que la humanidad en función de la raza efectivamente ya generaba una disyuntiva en cuanto a decir la raza blanca, la raza negra, la raza de indio, la raza de cholo. Y podamos generar una conclusión todos ahora de manera concordante, que el evento este histórico que pasó en determinado momento de la historia tenía por objeto precisamente el encuentro de dos culturas diferentes, una autóctona, una propia, que habíamos generado ya acá en el continente americano, y otra que venía con un afán posiblemente colonizador. Entonces, vamos a poder advertir desde un meridiano elemento lógico que lo que existió fue una combinación de dos culturas, de dos conocimientos, de dos costumbres muy diferentes. Entonces, la lógica precisar si se trata del Día de la Raza o del Día del Intercambio Cultural, efectivamente hay un asidero cuando en el traslado normativo que hemos tenido en el Ecuador, con el reconocimiento de lo que llamábamos anteriormente entre los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, se hace un abordaje ya también de respecto de los derechos individuales a los derechos colectivos. Y en la construcción de estos dos elementos, cuando se refiere a la pluriculturalidad y la plurinacionalidad, creo que es importante entender que en cuanto hace relación a la dependencia del ciudadano que tiene para con el Estado, efectivamente podemos interpretar a la nacionalidad como la nacionalidad ecuatoriana, en un componente de identidad de relación con el Estado. Pero en la determinación de nacionalidad respecto de la determinación de su cultura, efectivamente existe una cosmovisión o al menos una determinación respecto al origen muy distinta. Y yo creo que todos hemos coincidido en un acierto en que no debería llamarse, o al menos la perspectiva histórica que se nos generó a nosotros en la escuela y en el colegio, no debería transitar por la determinación del Día de la Raza, sino más bien del Día del Encuentro Cultural, del Día de la Diversidad Cultural, de la interculturalidad o de la institucionalización de la interculturalidad. Porque es el momento histórico en el que comenzamos precisamente a adecuar este entendimiento de que en la diversidad todos vamos a ser entendidos
como seres humanos. Y en ese límite de tolerancia jurídica trastocado a lo mediático, en cuanto hace relación a la convivencia que debamos mantener, efectivamente la Constitución del 2008 y parte de la de 1998 ya comenzó a hacer una introducción a este reconocimiento de los pueblos colectivos. Entonces es evidente que el propósito de este conversatorio, querido Emilio, pone de manifiesto en primera instancia de que no debería llamarse el Día de la Raza, porque no hay distinción en la raza humana. Todos tenemos la caracterización propia como seres humanos, que es algo en lo que hemos coincidido. Querido Emilio. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con el siguiente punto, entonces quisiera preguntarles a nuestros panelistas si es que fue acertado entonces el cambio de la denominación, que antes se conocía como Día de la Raza, a hoy en día Día de la Interculturalidad. Empezamos. Realmente fue un tema para mí personalmente muy acertado, porque lo que acaba de decir el doctor Gonzaga, a nosotros pues nuestros antepasados nos tenían pues, porque ya nos tenían como el Día de la Raza y todas esas situaciones, pero hoy en día pues ese trabajo, esa lucha constante de nuestros pueblos y nacionalidades que han venido pues cada día, imagínense, luchando para reivindicar nuestros derechos. Ha sido muy acertado de que se maneje el tema de la interculturalidad, porque ahí es donde nosotros vamos a conocer el verdadero objetivo de nuestra identidad, Muchas gracias, magíster, abogado Robert. Sí, muy acertado la intervención del doctor Gonzaga. Un poco recalcar el tema de la raza, sí, en verdad, ¿no? Anteriormente se hablaba como se festeja el Día de la Raza, pero hoy en día, en la actualidad, gracias también a los pueblos y nacionales indígenas del Ecuador, por esa expresión, por la manifestación, el gobierno en ese tiempo, también la Constitución 2018 fue considerado como Día de Interculturalidad, y también los derechos que están establecidos dentro de la Constitución, que lamentablemente no se están cumpliendo a totalidad. Y por ese medio podemos hoy día celebrar, para mí muy acertada, el Día de la Interculturalidad, donde podemos los pueblos y nacionalidades hoy día manifestar de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones al pueblo ecuatoriano, que estamos vivos y activos y seguiremos luchando hasta cumplir con en totalidad los derechos que están enmarcados en la Constitución. Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo Domingo. Sí, en verdad, muy cierto, breve a lo que terminó de relatar el doctor Gonzaga. En verdad, es real, breve el reconocimiento dentro de la Constitución del 2008, pero asimismo, hoy en el día, como mencioné antes, se celebra, donde nosotros prácticamente, aparte de ser la celebración, estamos dando a conocer que los pueblos y nacionalidades existimos, ya no somos una raza, porque era una discriminación prácticamente. La raza se conoce en diversas expresiones, los seres animales, ¿sí? Entonces, hoy en el día, pues, muy alegre de esto, que terminan de reconocer breve a este reconocimiento presidencial, que lo terminan de hacer bajo un decreto, pues hoy con mucho gusto sabemos de que somos pueblos y nacionalidades en la que nosotros reconocemos y donde compartimos con los demás compañeros de diferentes nacionalidades los conocimientos tradicionales, pluricultural, diversidad, breve, compartiendo el idioma y así intercambiando conocimientos, saberes ancestrales de nuestros ancestros que ellos nos dejaron. Ese conocimiento se va impartiendo breve a todo el pueblo que hoy celebramos a nombre de los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias, nuestro amigo Adrián Mendoza. Bueno, de mi parte sí ha sido muy acertado también la definición y el término que se ha tomado para definir de una mejor manera lo que es este día, ya que esto también demuestra que la lucha que han llevado nuestros ancestros y también de distintas nacionalidades
ha sido una lucha que ha demostrado que nosotros estamos presentes, que nosotros, digamos, la importancia que también tenemos en lo que es el país, y por lo cual es un mérito muy grande el poder, digamos, celebrar este día ya con un término más diferente y más con el cual nos podemos sentir más identificados. Muchas gracias, Adrián. Continuamos con nuestro amigo Brian Pascal. Bueno, escuchando las diferentes intervenciones de los diferentes compañeros, compañera, claro, comparto y muy acertado el término de la interculturalidad y plurinacionalidad que se le da a este día 12 de octubre, que más allá de ser unos simples términos también se da ese reconocimiento total de compartir entre diferentes pueblos y nacionalidades en este día nuestros saberes, nuestros conocimientos, un proceso también de reivindicación cultural, un proceso de fortalecimiento de la identidad cultural y también de hacernos visibles y decir al Estado y al mundo, aquí estamos. Muchas gracias a nuestro amigo Brian Pascal. Continuamos con el doctor Juan Gonzaga. Creo que los panelistas están prácticamente de acuerdo. Sí, hay un consenso para aquello, porque un poco la idea es que cuando hablemos del tema de la raza, no sea más bien que un tema que puede instrumentalizarse en otros seres vivos de todos los que formamos parte de la existencia en este planeta. Pero para los seres humanos creo que no. Podrá hablarse de razas en función de otros seres vivos existentes, pero no jamás de los humanos. Entonces, aquí hay una cuestión y el doctor Robert de pronto me va a corregir. Cuando en parte de los derechos de primera generación, luego los llamamos derechos individuales y ahora en la actual Constitución están como derechos de libertad. Y hablamos de la igualdad como principio fundamental de la existencia de las personas y también hablamos de la equidad. Y que contrario a este principio de igualdad y de equidad entre lo material y lo inmaterial, aparece una especie de confrontación de la palabra discriminación, que es un poco el postulado que la Constitución pone en debate y dice que nadie podrá ser discriminado, entre otras por origen sexual, por origen étnico, etcétera, etcétera, y entre otras pone por raza. Entonces, un entendimiento respecto de que nadie podrá ser discriminado por ser humano, entendiendo a la raza como una cuestión, como un todo, parecería que el término raza dentro de la Constitución ya está sobrando. O sea, ya estaría de más la palabra raza, ¿no? Entendiendo que ese no es un argumento válido para decir que hay 2 o 3 o 4 razas de seres humanos en el contexto ecuatoriano, sino hay una sola. Entonces, esta determinación que la encontramos precisamente como parte de los derechos de libertad, es decir, que nadie puede ser discriminado por raza, etcétera, etcétera, parece que debería reflexionarse y decir que el tema de la raza ya vaya entendiéndose como que una palabra despectiva en relación a que todos somos iguales. Porque si la idea sería esa en relación a la determinación de, ya no de la raza, sino más bien de la especie humana, entenderíamos que un motivo esencial como para dar cuenta de la celebración del día de la especie humana tendría que ser otro que no es exclusivamente el tema de la raza. Porque si el tema del Día de la Raza era un evento que no es festejado en todo el mundo, sino exclusivamente en el continente americano, entenderíamos para los europeos o para los occidentales o quienes están en el otro lado del planeta, de que nosotros somos una raza distinta a la que ellos podrían profesar. Entonces, el Día de la Raza como tal, empíricamente dicho, no tendría sentido si toda la humanidad no nos ponemos de acuerdo y decimos celebremos el Día del Ser Humano, que sería el propósito, como dar cuenta, del Día de la Humanidad, y un poco entender de que en esta esfera el propósito siempre que van a concurrir todos los estados, al menos todos los estados en donde traslada el tema de la responsabilidad primordial, que es respetar a la especie humana, y en donde podríamos preestablecer un día común para toda la humanidad, sobre el cual, digamos, ya no se trata el tema del festejo del Día de la Raza, sino el Día de la Humanidad, que es la razón fundamental respecto de las cuales debe articularse el entendimiento de la existencia de la especie humana.
Muchas gracias, doctor. En el siguiente tema vamos a hablar sobre la promoción de políticas que garanticen los derechos de las nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, si las que tenemos actualmente por parte del Estado son suficientes o no. Iniciamos con la magíster Ludis. En este tema de políticas públicas, nosotros tenemos dentro de la Constitución nuestros derechos y tenemos un chorro de derechos, pero lamentablemente no se cumplen a cabalidad. Entonces, en mi criterio personal, incrementar más, creo que si las que tenemos no se les ha dado, no las cumplen, peor volver a incrementar más. Entonces creo que es importante que esos derechos se fortalezcan a través de quién, de las autoridades. Pero hoy en día nuestras autoridades nos utilizan, solo nos utilizan cuando algún apoyo, que al paro, que al gobierno, que a lo de acá, y bueno, y salimos. Pero realmente solamente somos utilizados, pero de ahí para fomentar, para fortalecer nuestros derechos que por ley nos corresponde, que por lucha de nuestros ancestros, pues hemos logrado obtener todos esos beneficios, pero no los cumplen a cabalidad. Entonces, en mi criterio personal, sería que fortalecer todo lo que tenemos ahí y hacer seguimiento. ¿Por qué no le hacen tampoco seguimiento? Las autoridades nacionales se olvida, el Estado ecuatoriano se olvida. El Estado ecuatoriano lo que quiere es destruir más bien sus comunidades de nuestros hermanos indígenas. Eso, por esa ambición de las cosas que hay dentro de las comunidades, ¿cuántos asesinatos han habido a nuestros hermanos cuando han salido a luchar por esos derechos? ¿Cómo han sido maltratados por el Estado ecuatoriano? No les importa absolutamente, van ellos con sus niños, van con su familia a esas luchas, a defender nuestro territorio, y sin embargo son recibidos con palos, son recibidos con bombas, son recibidos con bala. Entonces aquí lo que toca es fortalecer eso para que no seamos, y especialmente nuestros hermanos indígenas, no sean maltratados en el momento en que ellos van a luchar por todos los seres humanos, por todos, porque ellos no luchan solo por ellos, sino por todos. Muchas gracias, magíster Ludis Landázuri. Continuamos con el abogado Robert Serra. Sí, en este tema es algo muy importante resaltar en la misma Constitución, en el artículo 57, donde ya en la Constitución de 2008 fue considerado y ya establece los derechos. No fue la voluntad política de en ese entonces los asambleístas, el mismo gobierno, no fue más la exigencia del pueblo y las nacionalidades indígenas que exigieron que se conste dentro de la Constitución, y lo logramos hacerlo. Pero ya ahí más allá, hasta la actualidad, no se está cumpliendo los derechos. Cuando el pueblo se levanta al exigir los derechos, somos reprimidos. Muchos de los hermanos de las nacionalidades indígenas y afroecuatorianas han derramado su sangre en el combate, en el momento de la lucha. Entonces sí es preocupante que el gobierno no está cumpliendo. Le falta fortalecer, o falta que los gobiernos seccionales también cumplan, ¿sí? Entonces sí me gustaría que se fortalezca el cumplimiento de los derechos de nosotros, nuestros pueblos y naciones indígenas, para sentirnos representados, para sentirnos que el gobierno está cumpliendo con nosotros, porque en sí seguimos en pie, necesitamos la unidad de todo el pueblo y las naciones indígenas. Si es posible crear una veeduría de nosotros, de las nacionalidades indígenas y pueblo afroecuatoriano,
dar seguimiento si las autoridades del Estado, de los ministerios, las autoridades seccionales están cumpliendo con el deber y el derecho que merecen a nosotros de fortalecer, porque existe la ley, pero falta voluntad política, muchas autoridades, muchos personajes nos toman en cuenta solamente en temas políticos, ahí solo somos representados, salir, apoyarlo, pero el momento en que llegan al poder se nos olvida de nosotros. Queremos que estos espacios, así como hoy, cuando estén en el poder, también sean considerados para nosotros poder en conocimiento, llamar la atención, dar ideas, porque eso es nuestro reclamo, eso es nuestro sentir, porque si hemos apoyado a las autoridades, porque va a representar a todo el pueblo, a toda la sociedad civil, incluidos nosotros como pueblos indígenas, pero no lo están haciendo. Hoy día, con esta manifestación, hacemos sentir que estamos en pie de lucha y que las autoridades que están en el poder tomen en cuenta siempre, den un espacio más a nosotros, el pueblo y las nacionalidades indígenas. Muchas gracias. Continuamos con Domingo Ruiz. Bueno, efectivamente pienso que la ley, la misma Constitución, empodera muchos derechos de las nacionalidades, así lo dice, pero sin embargo falta el fiel cumplimiento. Pienso de que en la Constitución puede estar establecido maravillas de derechos de los pueblos y nacionalidades, pero sin embargo ni el mismo presidente que apoyó con esto, ni la misma asamblea cumple. Entonces falta de cumplimiento de las mismas autoridades como legisladores, presidentes, los gobiernos locales, para que haya este fortalecimiento de los pueblos y nacionalidades. Puede estar establecido muchos derechos, pero si no hay cumplimiento, no lo hacen cumplir desde arriba, ¿quién las va a cumplir? Nadie. Efectivamente, por eso, hoy en el día, tienen que las autoridades, desde la cabeza principal, llamar a fiscalizar para que haya un fiel cumplimiento de estos derechos de los pueblos y nacionalidades. Las nacionalidades no solamente podemos estar en un evento llamado, jamás de la vida, porque no somos objeto de fotografías de algo que lleguen a visualizar a las nacionalidades. ¿Sí? Así lo determina la Constitución, pero no hay esa responsabilidad de cumplimiento. Efectivamente, para que haya un cumplimiento tiene que haber una fiscalización, como a los gobiernos locales, a las empresas, a todo lo que los ministerios de gobierno, tiene que ser inculcado los pueblos y nacionalidades, tener una involucración directa para que ese derecho que reza en la misma Constitución pueda ser objeto de fiel cumplimiento. Muchas gracias, nuestro amigo Domingo Ruiz. Continuamos con Adrián Mendoza. Bueno, abordando el tema de lo que es los derechos que tenemos, que están en la Constitución, que son demasiados, y que lamentablemente el Estado, supuestamente que es un Estado de derechos, no cumple, sino que simplemente hace caso omiso cuando una persona, cuando unas nacionalidades se levantan a defender su propio territorio o a defender su propia autonomía, las reprimen y simplemente, incluso hasta los gobiernos locales, las autoridades locales, le hacen caso omiso al reclamo que hace la nacionalidad o un pueblo. Y es importante fortalecer lo que es el cumplimiento de estos derechos, porque derechos tenemos muchos, pero el cumplimiento es lo importante, ya que en muchos de los casos siempre nos utilizan como un espejo, como una publicidad de decir que se cumplen los derechos, se les invita a algún evento, se les toma fotos, pero cuando las nacionalidades exigen lo que necesitan, exigen que se respeten sus derechos, siempre se trata de minimizar todo eso, por lo cual es importante, como dijeron los compañeros, fiscalizar eso y que se den cumplimiento a todos los derechos que supuestamente están en la Constitución.
Muchas gracias, nuestro amigo Adrián Mendúa. Continuamos con Brian Pascal. Bueno, yo creo que en ese sentido voy a ser un poquito crítico en el tema de las políticas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una constitución donde marca muchos derechos. Ecuador creo que es uno de los países campeones en tener leyes. Más allá de la constitución tiene códigos, tiene un montón de reglamentos, pero que a la práctica, como dijeron mis compañeros, eso no se cumple. Todo es invisibilizado. A los pueblos indígenas lo único que nos ven es como un folclore, es decir, vengan, les invitamos a un pequeño festín, les tomamos una foto y decimos, listo, estamos trabajando con los pueblos indígenas, aquí está una foto y le dicen, listo, aquí estamos garantizándoles el derecho a los pueblos indígenas, pero al momento de ejercer, cuando nosotros como pueblos indígenas decimos somos sujetos de derechos, vamos a exigir el cumplimiento de nuestros derechos, hemos sido siempre reprimidos, siempre hemos sido invisibilizados, siempre han usado la ley es para justiciarnos en contra de nosotros, invisibilizando nuestros derechos. Entonces yo creo que más allá de crear una política, más políticas, es importante trabajar en una educación de quienes están al frente de diferentes entidades, tanto de ministerios, tanto de la asamblea, tanto de los gobiernos seccionales. Lo que se ve en la asamblea, si bien es cierto, la asamblea es un ente de legislar, en muchas ocasiones lo que se ve solamente es peleas, más allá de estar legislando, creando leyes o haciendo que esas leyes que están creadas se cumplan y se garanticen esos derechos muy fundamental tanto para los pueblos indígenas como para el resto de la humanidad. Entonces, si bien es cierto, también como pueblos indígenas nos ven, la ley la usan a favor de ellos. Si como pueblos indígenas exigimos el reconocimiento o la recuperación de nuestros territorios ancestrales o nuestros territorios en posesión tradicional, nos desconocen, nos invisibilizan. Pero cuando el Estado desea hacer una intervención o aprovechar los recursos naturales, ahí sí dicen, listo, entonces ahí usan la ley a favor de ellos. Entonces creo que es importante que se trabaje en el proceso de educación para todos los que representen las diferentes entidades. Muchas gracias a nuestro amigo Brian Pascal. Continuamos con la intervención del doctor Juan Gonzaga. Siendo la última intervención, querido Emilio, creo que es importante el abordaje que hace Domingo y Adrián. Y bueno, un poco más crítico lo ha hecho Brian. Creo que buena parte de la normativa que existe, no solo en el contexto internacional, sino inclusive de normas supranacionales, en el contexto de los instrumentos internacionales, ya está un poco entendido esto del reconocimiento de los derechos. Ahora, un aspecto es que el reconocimiento de los derechos para generar la aplicación propiamente de estos principios, de estos derechos, tengan que trastocarse en la materialización de los mismos respecto de normas que ya son infraconstitucionales, ¿no? Y que se determinan en función de leyes con la naturaleza como orgánicas, y luego las especiales para complementar algo de lo orgánico que es declarativo. Es cierto que existe esta determinación de estas leyes, de estos postulados, pero sí creo que es importante que en aras de preestablecer la materialización de las mismas, entendamos que sí falta una determinación de políticas, porque de pronto el tema de leyes, como dice Brian, tenemos bastantes. Y en términos de la estructura gramatical, descriptiva, normativa, sí en efecto son posiblemente una de las mejores que tengamos. El problema es la materialización o la ejecución de las mismas, porque tú te das cuenta que un poco para generar esta incidencia, en cuanto a la determinación de cuál es la zona más pobre del Ecuador, encontramos que efectivamente es la región amazónica y particularmente las provincias en las cuales se encuentran relacionados los grupos, en este caso, de nacionalidades y el pueblo afro. Y que dentro de este ranking de pobreza encuentras que entre la dinamización o la estructuración de los estratos sociales que tenemos actualmente, las nacionalidades y el pueblo afro están en la clase baja. No sé si hay algo más abajo que lo de abajo. Entonces, tú te das cuenta que la determinación de los índices de pobreza
precisamente nacen de el estilo de vida o las condiciones de vida que actualmente tienen los grupos de nacionalidad. Entonces, si nosotros como conclusión de estos datos del INEC podemos un poco sacar a relucir cuáles son los grupos humanos que son menos atendidos por parte del Estado o cuáles son los grupos humanos que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, efectivamente encontramos que son los grupos de nacionalidad. Y es correcto también cuando para justificar esta diversidad en función de propósitos que no tienen por objeto la determinación de una política concreta, efectivamente nos encontramos a que únicamente son la verificación o la exposición de su cultura, y hasta ahí. Entonces, es evidente que si en la ley, ¿no es cierto?, en la ley amazónica o en otra determinación, diríamos que el propósito indispensable de una ley, teniendo en cuenta algo que dijo la Magister Ludis, cuando dijo, inclusive ellos hacen un abordaje no únicamente en función del propósito o de los intereses de su colectivo, sino lo hacen en función de un interés más bien de todos. Porque viene ahí el relacionamiento que tiene de cuáles son los mayores conservadores, los mayores cuidadores o los protectores de la naturaleza. Y efectivamente son los de los grupos, los amigos de las nacionalidades. Entonces, el caso un poco más visible es el que pasó en la comunidad Cofán, con el distinguido amigo, hoy víctima precisamente de este tipo de políticas inadecuadas, Eduardo Mendoza Vargas. Nosotros decíamos, bueno, en la esfera de aquello estaban defendiendo algo que solo les corresponde a ellos o de pronto en relación a toda la comunidad. Y nosotros a veces pasamos ajenos, inclusive ajenos en una determinación concreta en los espacios que tenemos acá en la ciudad, ¿no es cierto?, porque buena parte del gerenciamiento de la política nacional, de la política regional, de la política provincial, municipal e inclusive de los niveles de gobierno parroquiales no están focalizados en función de la determinación de decir queremos mejorar o queremos un poco preservar el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de nacionalidades. Y que esto se invisibiliza, lo que había referido, se invisibiliza porque hay otros puntos de mayor trascendencia a decir de la autoridad, que es lo que le preocupa. Entonces, llega un momento en el que en esta determinación de la política, cuando se habla inclusive de asignaciones presupuestarias, decimos para determinados temas sí y para determinados temas no. Para determinado grupo humano de atención prioritaria posiblemente sí. Pero si te encuentras con un grupo de atención prioritaria y preferente, no desde lo físico, sino más bien desde lo cultural, desde lo étnico, desde estos saberes ancestrales, creo que habría que especificar aquello que la participación con estos grupos tiene que ser directa. Nosotros anteriormente hablábamos de 5 nacionalidades y ahora tenemos una nueva nacionalidad que posiblemente fue invisibilizada. Y lo digo esto porque yo trabajaba con un prefecto de nacionalidad quichua y el grupo de los amigos de nacionalidad agua no era determinada. Ahora está haciendo un proceso de recuperación del territorio, de recuperación de las costumbres de su existencia. Y creo que en esa lucha un poco trascendería en función de la labor que se realice también, pero tiene que ser armonizado con lo que dijo mi estimado abogado Robert, cuando dijo que ellos también se mantienen en este proceso constante de que estos propósitos se vayan materializando. Y ahí tiene que haber un proceso dual entre la autoridad y lógicamente respecto de lo que han conseguido los grupos colectivos, porque no es que a los grupos colectivos se les ha reconocido porque ha habido la predisposición de las autoridades. Creo que los trabajadores, las mujeres, el pueblo afro, las nacionales, todos ha sido el resultado de las luchas constantes que ha tenido con el Estado. Entonces parecería que ahora lo que toca un poco generar la incidencia en este día tan importante es precisamente en dar cuenta de este principio de igualdad y no discriminación. Doctor, algo importante que creo que prácticamente todos los panelistas han concordado es que existe la Constitución, que posiblemente puede ser una de las mejores garantistas de derecho, existen las leyes, pero lamentablemente no se las cumple. ¿Quiénes son los llamados a fiscalizar de que se cumplan con estas leyes, sobre todo tomando en cuenta que en la Amazonía tenemos la mayor diversidad cultural? Decía Robert nuevamente, porque estoy tratando de recopilar cada uno de los pronunciamientos, cuando decía que lo que se debería determinar es una especie de veeduría.
¿no? Que no sea necesariamente desde la gestión que cumple el Estado, porque el Estado como Estado, controlarse a sí mismo es como generar un cuerpo colectivo en donde digan tenemos el representante del tal ministerio, del otro ministerio, del nivel de gobierno y de por acá del Estado. Y en representación del grupo que es el más interesado, el más interesado, un representante. Entonces lo que te ponen es 5 o 6 en grupo colegiado y te dejan uno para que hable por el grupo. Yo creo que sí es importante que en esta lucha que realizamos y que todos estamos comprometidos, indudablemente que la iniciativa ciudadana respecto de quienes están relacionados con esto, sí es importante. La sabiduría ciudadana. Yo creo que las autoridades hacen lo que deben hacer porque muchos lo hacen en mérito a un catálogo de funciones ya predeterminados o automatizados. Pero si nosotros somos los dirigentes, acá ya tenemos 3 líderes jóvenes, ¿no?, de diferentes nacionalidades, hay que pensar mucho que la juventud es la que nos genera un poco la expectativa respecto de esta consolidación de las organizaciones para que sean las organizaciones a través de la constitución de una asamblea. Imagínate qué interesante sería en Sucumbíos no hablar del grupo de nacionalidades en este contexto que también puede generar una división. También puede generar una división cuando tú dices, es que yo soy de una nacionalidad shuar, yo soy de una nacionalidad quichua, sino que más bien el propósito institucionalizado sea en función de hablar de aquello que usted dice. Si tenemos una diversidad de nacionalidades en la región amazónica, ¿por qué no consolidadas, ¿no es cierto?, en un solo grupo en el cual establecemos que el propósito del Estado debe ser en función de mejorar la calidad de vida de las nacionalidades, independientemente del estilo que culturalmente puedan establecerse? Entonces creo que primero sería establecer el fortalecimiento de las organizaciones para dar cuenta a través de los procesos de veeduría, para que a través de aquello se pueda hacer incidencia respecto al accionar de las autoridades. Doctor, la Asamblea entre sus competencias tiene la función de fiscalización, sobre todo tomando en cuenta que acá uno de los sectores que más problemas ha causado es el sector petrolero, que inclusive ha causado división entre las mismas nacionalidades, entre diferentes comunidades. Está dentro del deber del asambleísta, pues, ponerse de parte de las nacionalidades, de la comunidad sobre todo. ¿Para qué? Para que estas empresas petroleras cumplan con los ofrecimientos, cumplan con la remediación ambiental y que no se creen este tipo de inconvenientes. Por supuesto que sí. Eso lo digo porque generalmente no hemos visto hasta la actualidad, por lo menos, y no sé si es que me dejan mentir los compañeros, si es que se ha visto a los señores asambleístas cuando existe un problema en la comunidad, cuando una compañía petrolera llega, contamina, no cumple con la remediación, no cumple con lo que dice inclusive la misma ley amazónica. Por supuesto, no queda ninguna duda que la labor de fiscalización tiene que tener ese componente y ese contexto. Que cada legislador de la provincia en relación a problemas que tengamos en relación a la actividad petrolera, yo quiero entender que transita por dos actores fundamentales. El uno es el Estado, y el Estado estoy completamente seguro que no va a buscar el interés o al menos la vigencia o el reconocimiento de los derechos de la comunidad, sino que lo que va a buscar es que la compañía en relación a un contrato que tiene, ya por generación propia, ya por delegación, tenga como propósito explotar o explorar, porque al Estado está pensando en una gran mayoría y está dejando de lado la minoría. Ahora, entendiendo que esto se adecua como una política directa del Ejecutivo, es precisamente el poder legislativo para generar este control de poderes o control de peso, en donde a través de la legislatura y quienes son los representantes, en este caso, de la provincia, puedan trascender. Y que a partir de aquello, en este proceso de fiscalización, más allá de cualquier determinación económica, contractual que pueda tener el Estado con la compañía, creo que debe prevalecer precisamente esto de las determinaciones sobre las cuales se debe de respetar la diversidad cultural, se debe respetar a través de los procesos de consulta previa, se debe preservar el tema de la conservación del ambiente, mejorar los procesos de remediación ambiental, etcétera. Pero sí es importante que el legislador se convierta como un aliado respecto de las comunidades. Lamentablemente, siendo sinceros en este escenario, no hemos generado ese proceso y al menos han sido invisibilizados, en donde el legislador se constituya como el abogado, como el defensor, en este caso, de las comunidades y de las nacionalidades. Para esto quisiera preguntarle a nuestro amigo Adrián Mendúa, para ver si es que de pronto puedo estar en un error. ¿Cuántas veces les han visitado los asambleístas en todos estos años que han tenido estos inconvenientes con las empresas petroleras? Si es que han tenido ese apoyo en realidad de los representantes nuestros de la provincia de Sucumbíos. Bueno, a decir verdad, pues
Hubo una vez en la que vino, creo que era Coms Córdoba. Una vez. Sí. En todo porque son varios años que vienen ya con esa lucha. Y bueno, según lo que él nos vino diciendo es que de allá de la asamblea están peleando duro, que para evitar este problema que hubo, que para buscar más justicia y todo eso, pero en realidad no se vio que hayan hecho algo, a decir verdad. No vimos algún resultado de eso. Simplemente nos dijeron que estaban supuestamente luchando para que se dé más justicia y todo eso, pero a fin de cuentas, literalmente, digamos, simplemente vino para eso y después para decir que le apoyamos. Aquí vale recalcar esa observación. 1 de 3 asambleístas que tenemos en la provincia. Es ahí en donde nuestros legisladores deben estar presentes. Para finalizar con esta ronda, pues vamos a hacer la formulación de propuestas que salen desde la ciudadanía. ¿Qué se debería hacer para poder mejorar esta situación? Empezamos con la magíster Ludis. Yo pienso que es la concientización de nuestras autoridades, primeramente nuestras autoridades. Y comparto con esa explicación del doctor Gonzaga. Hoy en día el Estado ecuatoriano es garantista de derechos, pero esos derechos solamente están plasmados dentro de la Constitución, pero son violados por las autoridades hacia nuestros hermanos y comunidades indígenas, porque prácticamente nosotros como negros también estamos en un nivel bajo en todo sentido, en política, en participación, tenemos en trabajo. Nosotros como pueblo afro tenemos nuestros profesionales, y les pregunto a ustedes, ¿tenemos un director de algún departamento de aquí hablamos de nuestro cantón, en alguna institución pública? No hay. Si usted va a buscar un trabajo, en las publicaciones se necesita una señorita de buena presencia, tales y tales, con cuerpo tanto, con tantas medidas. Entonces, mire, desde ahí nosotros como pueblo afro estamos en desventaja. Y si el Estado es garantista del derecho, ¿dónde está esa garantía para todos los seres humanos? Simplemente para un determinado grupo. Entonces creo que sería importante que eliminar toda esa discriminación que existe con el pueblo afro, con nuestros hermanos indígenas. Y aquí es la importancia de las autoridades que nosotros elegimos. Nosotros como pueblo los elegimos para que vayan a defender esos derechos que por ley nos corresponden. Pero cuando están en la campaña política, nos dicen, igual van como van a las comunidades indígenas, van a los grupos afro y dicen, llego a la asamblea y vamos a trabajar porque para que se dé esto y esto y esto. Cuando ya llegan, ya no nos regresan a ver. Ya pasan por al lado nuestro y nunca nos paran bola, ni nos saludan. Yo voy a hablar del abogado Gonzaga. Yo a él lo conozco mucho tiempo, pero como le digo, participado, ha estado, pero es una persona que
a usted lo ve por lo menos el saludo y uno se siente feliz, por lo menos dice, chuta, me saludó el abogado. Esto, no solamente en el tiempo político, sino más bien en su vida cotidiana, diaria que él tiene. Y así deberían de ser todas las personas que participan políticamente y que también, no solamente, miren, yo digo, en las campañas políticas o en el... ¿Usted ve a un negro participando? No. Y si lo ponen al negro, lo ponen como alterno. A la negra la ponen como alterna, pero nunca la principalizan. Entonces, mire, todas esas desventajas nosotros tenemos como pueblo afro. Y creo que, yo sé, mi estimado doctor, y tengo la plena seguridad que usted va a llegar a ser asambleísta. Y espero que usted sea la persona indicada que luche por toda esa discriminación que existe del pueblo afro y de nuestros hermanos indígenas. Que haya esa equidad, que haya esa justicia y que haya esa igualdad. Especialmente aquí en nuestro cantón, en las instituciones gubernamentales de nuestro cantón, que no solamente un grupo sea, creo que me van a disculpar si es que de pronto los hermanos quichua creo que el trabajo y la lucha que ellos vienen siempre, pues a veces tienen los espacios dentro de las instituciones. Creo que son los que más ellos están ahí pendientes y buscando y le dan sus espacios. Pero de acá hablamos, de acá de la comunidad de acá, hablamos de acá, hablamos de los otros, son pocos, entonces no hay igualdad. No hay igualdad y tenemos que empezar desde casa. Tenemos que empezar desde casa, que se construya y que haya, como le digo, esa igualdad, esa equidad, para nosotros poder pues estar, digamos, en un nivel que todos nos merecemos, porque como pueblo afro tenemos profesionales, pero los profesionales no son tomados en cuenta para nada, en ninguna coordinación, en ninguna dirección. No, usted no ha visto un negro aquí ahorita pues que está, pues si mal no me recuerdo, la ingeniera Juanita Villota, pero gracias a quién, gracias a nuestro alcalde, pues que hoy día está manejando. Sale algún rato él y sale la ingeniera Juanita, porque no es del color del alcalde que entra nuevamente. Eso es mi participación. Muchas gracias, magíster, el abogado Robert Cerda. Bueno, sobre la propuesta que se podía mejorar el cumplimiento de derechos, sería que desde el Estado ecuatoriano, desde el mismo gobierno, se crean políticas públicas que a través de muchas ayudas para nuestro pueblo y las ciudades indígenas, también a través también de las autoridades seccionales, del señor prefecto, el alcalde y la junta parroquial, porque hay mucho que hacerlo por nosotros. No se está cumpliendo, esperamos que haya esa voluntad política de las autoridades, porque muchas veces hay esa voluntad, pero a veces trabajan políticamente. Dicen, si está conmigo acá, recibe este apoyo. Si veo aliado con otra persona de una autoridad, ahí se los políticos. Ahí donde viene la división, las autoridades como que no nos consideran. A veces teniendo un presupuesto que se beneficia, pero ellos no ven la necesidad de las comunidades. Más bien ellos trabajan políticamente. Creo que cuando llega al poder debe dejar aparte los colores del partido político. Debe vestirse la camiseta de la provincia, del cantón, o de la parroquia, o del país, y ver la necesidad del pueblo que necesita, donde confió, le dio el voto, y para que se cumplan. Así podemos sentir nosotros representados, sentir el apoyo de las autoridades que están en el poder. En sí también yo he visto muy preocupado
si hablamos de derecho de trabajo, de la nacionalidad quichua, hablo de mi nacionalidad, no existe, bueno, existen compañeros profesionales que por sí solos han tratado de superar, son profesionales, pero nunca han sido considerados dentro de las instituciones públicas, de los ministerios. Es lamentable ver, porque siempre tiene que ser aliado un partido político para poder ocupar un puesto. No lo ha habido. Yo sí he preocupado, alguna vez le dije a un asambleísta, señor asambleísta, por favor considere que por ley, vea la manera, no sé cómo, pero si existe pueblos y nacionalidad indígena en un territorio, una provincia, que los ministerios, las instituciones públicas y privadas debe ser contratado nuestros compañeros de las nacionalidades indígenas. No lo ha habido. Yo sí hablo a una institución pública, el SRI, y yo veo no hay un compañero de nuestra nacionalidad que esté laborando. ¿Por qué razón eso nos permite dar confianza a nosotros? Porque muchas veces nuestros compañeros, cuando van a una institución pública, ellos tienen un poco el miedo por la expresión en español, que bien sería si estando un compañero de la nacionalidad, va con más confianza, va al lugar, pide la ayuda, y uno como compañero que somos, damos ese apoyo. Entonces, eso debe hacerlo. Yo hablo, por ejemplo, mi tío trabaja en el hospital, es enfermero, él siempre ha ido a la mano, Lorenzo Cerda, siempre dice él, yo la ayudo. Claro, mucha gente va directo hacia él, porque él ha apoyado mucho, por encima que los jefes han llamado la atención, pero la voluntad de apoyarlos. Entonces, así mismo yo trabajo en institución pública, desde mi punto, desde mi espacio, he dado esa mano, porque hay que apoyarlo. Muchas veces llega a un lugar, dice, ve, quiero un apoyo, y si no, no hay. Entonces ellos no, le dan una explicación, pero a veces no lo entienden, pero habiendo un compañero sí lo apoya. Entonces, por eso, yo aspiro que las autoridades de turno tengan esa voluntad de dar un espacio a muchos jóvenes de las nacionalidades indígenas, un trabajo que les permita, no esperemos en tiempo político, como dijo acá la compañera, siempre nos dejan en el último la tabla de la lista de un partido político, a veces no los toman, pero cuando van al campo dicen maravillas, que vamos a trabajar por ustedes, pero ¿quién va a luchar? Pues si no hay ni la lista, ni de suplente no los colocan. Pero eso sí es nuestra manipulación, nuestra preocupación, que deben trabajar mucho en eso. Nosotros estaremos en pie de lucha, esperando que alguna vez se cumplan, y así mismo rogarle al compañero doctor Juan Gonzaga, un compañero de trabajo, hace administraciones anteriores, fue asesor jurídico, entonces lo conozco muy bien, siempre hay una persona muy humilde, desde que conozco yo, sí, desde que conozco yo, siempre muy humilde, muy sencillo, siempre pendiente de los amigos, le conoce, se debe hacer eso, porque no en el momento que llegue al poder se debe olvidar, porque a veces el poder cambia, a la persona cambia, se olvidan de quienes ayudaron. Pero ya cuando está llegando la campaña política, donde de vuelta vuelven a acordar de nosotros. Hasta nos llaman, hasta nos bloquean. Hoy día yo he visto que llamo a uno y ya no me contestan, le pasan a la secretaria. Y difícil, pero hay que conversar directamente con la persona que nosotros le elegimos, para ellos están para representarlos. Entonces sentimos no representados, esperamos que las nuevas autoridades que van a postularse, que nos sigan apoyando. Nosotros como nacionalidades estamos para apoyarlos. Estamos para apoyarlos, pero siempre y cuando nos representen, nos hagan cumplir nuestros derechos, así vamos a sentir muy contentos, de acuerdo a la necesidad de cada nacionalidad indígena. Es de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con nuestro amigo Domingo. Bueno, yo tengo una experiencia, algo que fui a ver en la asamblea, ¿sí? Que no hago lo de menos a algunos profesionales, pero sí en la asamblea debe estar un abogado conocedor en derecho o un ingeniero conocedor en elaboración de proyectos, de modo de asesor para los asambleístas. Créame que fui a conocer a un licenciado en ciencias de educación de una escuela asesorando a un asambleísta. No hago lo de menos, por favor. Un docente puede tener el conocimiento en pleno, su derecho a la enseñanza, a la educación. Vergüenza para la asamblea, desde el mismo Estado público, que es el ente legislador del primer ejecutivo. 2, pienso de que los asambleístas que están de turno buscando esa posición de cómo llegar, y no voy a dar el nombre de un X asambleísta,
que llegó en una asamblea, ofreció a la nacionalidad Shuar a llevar un asesor para la Asamblea Nacional, o como asistente del asesor. Solamente fue un flash, se comprometió las fotografías, pero hoy se conoce de que en verdad las palabras de las personas que llegan a esas personas humildes a dar el fiel cumplimiento, que van a trabajar en beneficio, no hay. Lo que llegan es allá a la asamblea a buscar sus negociados. Hay que decirlo claro, hay que decirlos claro. Terminó fracasando una asamblea donde fue la muerte cruzada, hubo las próximas elecciones, volvieron a integrarse algunos asambleístas que estuvieron. Pero yo pregunto a la ciudadanía y a mis compañeros de las nacionalidades, ¿cuántos asambleístas han llegado a las comunidades o a una asamblea de X, de una federación, a decir, he presentado el proyecto de ley a la reforma? Ahí tenemos una ley especial amazónica, la Secretaría Técnica Especial Amazónica, que los pueblos y nacionalidades no podemos postular a un proyecto, que tenemos que buscar a los aliados, a los padrinos, a los gobiernos locales, o a una fundación, o a una ONG. Pero ¿qué nos piden? Que tenemos que tener las garantías para poder postular esos proyectos, que tenemos que garantizar el IVA. ¿Desde dónde nos viene poniendo esos impedimentos? Desde la misma Constitución, desde el 2008. Que no me recuerdo su artículo, su literal. Eso tienen que llegar a trabajar. En la Asamblea Nacional no es de llegar a buscar beneficios personales y a cambio de voto pues yo le doy tanto. No, no. Allá hay que ir a defender el derecho de la provincia. Para eso me eligieron. ¿Sí? Y mucho menos pues buscar el beneficio para la provincia. Y ahí quiero hacer un llamado todavía en sí a los asambleístas de turno que están todavía. Trabajen para el pueblo y para las nacionalidades. Vean la manera más correcta que haya ese beneficio y que reformen esa Constitución de 2008, donde eliminen esa ilimitación que dan a los pueblos y nacionalidades. Por ende que nosotros no podemos participar en los proyectos. La plata puede estar millones de dólares en la Secretaría, pero no hay esa facilidad. Entonces, ¿qué? Nos dicen que hay un tratado de ley especial amazónica para los amazónicos. Sí, la ley puede estar ahí, pero no hay eso, no hay esa viabilidad. Hoy hay que recomendar también a las autoridades locales que los derechos de los pueblos y nacionalidades que se debe cumplir. No esperemos, no llevemos esa revancha con las nacionalidades o con un dirigente. No, no. Aquí son electos para la provincia, para el cantón, para la parroquia. Uno como dirigente, uno puede reunirse con cualquier X autoridad y cualquier persona. Pero sin embargo ya lo ven reunido. Aunque no sea la autoridad, aunque sean los directores, los seguidores, comienzan a criticar. Oiga, la autoridad no está para escuchar comentarios de los directores. La autoridad está para trabajar en beneficio y en el bien común a la colectividad de los pueblos y nacionalidades. Sí, tendrán sus razones los directores pensando que el dirigente está apegado. No, no, no. Por eso bien claro digo, el dirigente es para gestionar, para buscar y mantener reuniones con todos. En el tema de que sí, lo que dijo el colega Robert, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero sí, hacer una recomendación para las personas que vayan a llegar a la Asamblea Nacional. Tengo entendido que Juanito se va. Parece que va a participar por la 77. En verdad, si va a la Asamblea, pues busque ese bien común pero reformando leyes, presentando proyectos. Una de las cosas que quiero mencionarle, Juanito, y creo que todos van por ahí, el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 169 de la justicia indígena. Eso tiene que prevalecer y que sea un tratado especial para las nacionalidades. Porque no podemos involucrarlo a los pueblos y nacionalidades a una justicia ordinaria. Que dentro de la fiscalía tiene que ver un abogado o un fiscal indígena que pueda llevar ese tratado de las nacionalidades. En Sucumbíos no lo hay,
En Orellana tampoco, lo que hay es en Morona, Santiago. Eso hay que impulsar desde la misma asamblea. Y que las penas sean ratificadas de acuerdo a su delito. Pero allá es, como dije, es para fiscalizar, para que haya una ley de fiel cumplimiento. Y ahí tienen que unirse todos los asambleístas amazónicos, independientemente de qué línea política sean, porque tienen que ir a defender y a apoyar a la moción de un asambleísta que vaya a buscar el beneficio y el bien común para las nacionalidades y el pueblo en su general. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Adrián. Me gustaría tomar en cuenta las palabras de la compañera que dijo que es necesario concientizar a las autoridades, a los asambleístas que están de turno o incluso a los que vayan a llegar, que si van a la asamblea sea con la mentalidad y la disposición de trabajar para el pueblo, ya que eso es lo que se necesita, de trabajar para los derechos y garantizar esos derechos que muchas veces no se cumplen, que se dice que tenemos, pero que muchas de las veces el Estado las ignora, a veces viola esos derechos y respetando y no cumpliendo el derecho que tienen las nacionalidades. Por lo cual el mensaje sería ese, que las autoridades que lleguen vengan con esa mentalidad de que tienen que trabajar para el pueblo, no para ellos mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Brian Pascal. Bueno, destacando y recogiendo algunos de los criterios de mis compañeros, es lamentable ver cómo últimamente la forma de política se ha venido cada vez más fragmentando. Cada una de las personas que aspiran a un puesto político la han visto más como un negocio, diríamos así, ¿no? Más no como velar por un bien común, más no velar por hacer que se garanticen esos derechos de los pueblos indígenas, a las nacionalidades, a la ciudadanía en general. Como lo dijo nuestra compañera, esos derechos en muchas ocasiones vendrían siendo privilegiados para unos y para otros son desconocidos. En ese sentido, yo propondría trabajar en espacios como estos, conjunto con todas las asambleístas que estén de turno, que esos asambleístas den esa apertura en sentarse a conversar en territorio con cada una de las comunidades, socializar estas leyes, generar ese conocimiento de la ley. De esa manera creería yo que se podría ir un poco materializando y que cada una de estas comunidades, de los dirigentes, así como las entidades, vayan conociendo cuáles son esas leyes que existen, porque leyes existen muchas, pero muy poco las conocemos. Y creo que es uno de los deberes que deberían llevar y cumplir los asambleístas que van a representarnos en la provincia, no solamente representarnos con el nombre, sino que se represente con trabajo en territorio. Eso sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo Brian Pascal. Continuamos con la intervención del doctor Juan Gonzaga. Gracias, Miguel. Entendiendo que es la última intervención, yo sí creo que es prudente poner de manifiesto que el propósito de esta tertulia, de este conversatorio, efectivamente era aquel, ¿no?, de reconocer una posición respecto de quienes son actores, no meros espectadores, y es por eso que al momento que se determinó la participación de ustedes era precisamente aquello, porque confiamos que son personas que generan incidencia en cada uno de sus sectores, en cada uno de las instituciones en las que ustedes desarrollan, no solo la pertinencia en relación a la existencia como persona
en el grupo de nacionalidad o del pueblo afro, sino como persona en relación al grupo en el que ustedes se desarrollan, en lo barrial, en lo educativo, en lo deportivo, en las instituciones públicas, etcétera. Entonces, primero decirles que la percepción de Juan Gonzaga no es en ningún momento decepcionar a nadie. Lo habían dicho mi estimado Robert y la licenciada Ludis, de que no hay ninguna intención de defraudar la confianza absolutamente de nadie. Yo voy a seguir siendo el mismo tipo de siempre, seguiré siendo Juanito para quienes me consideran y me estiman, seguiré siendo el doctor para quienes quieran tratarme como profesional del derecho, y seguiré siendo Juan Gonzaga para quienes así me conozcan. Este propósito de la campaña, históricamente en relación a mi origen en esta tierra, ha tenido como antecedente la predisposición, efectivamente, de servirle a la provincia. En los espacios en los que yo he cumplido, en la Defensoría del Pueblo, en la Prefectura, que son los dos únicos que tengo en mi haber como burócrata o como servidor público, creo que he dado lo mejor. Siempre he procurado dar lo mejor, siempre he procurado que las personas con las que yo he tenido el contacto social se sientan orgullosas de haber podido cumplir un tipo de relacionamiento o un tipo de prestación de una obligación por la cual a mí me pagaba el Estado. Y que en cuanto hace relación a mi gestión como profesional del derecho también la he venido realizando, y no únicamente en función de propósitos que tenga como disyuntiva el tema económico o la prestación de servicio profesional. También lo he hecho pensando en el tema de humanidad sobre asuntos que son muy puntuales y referentes ya en lo individual, ya en lo colectivo. Yo mantengo mi familia acá, mi señora madre, mi esposa, mis hijos, mis amigos del club de fútbol, todo lo mantengo acá. Tengo mucho que perder, estimados amigos, y creo que no estoy en la disposición de sacrificar un legado de un buen trabajo, de un nombre que he construido. Y que en esta oportunidad, pues con la confianza que se me ha dado a través del ingeniero Abraham Freire y de todos los amigos, todas las amigas, los comerciantes, los amigos de nacionalidades, los amigos del pueblo afro, los amigos conductores, los amigos transportistas, los amigos comerciantes, formales e informales, los amigos colonos, los amigos de diferentes provincias, me han dado una oportunidad y me han dado una voz de aliento. Yo quiero ser consecuente con esta tierra, quiero ser consecuente con ustedes que en esta oportunidad pues han puesto de manifiesto estas necesidades. Y estas manifestaciones que efectivamente van a ser tomadas en cuenta una vez estemos en la Asamblea Nacional. Y yo soy de aquellos que no saludo únicamente porque estoy ahora en un proceso de campaña. No, quienes me conocen yo saludo desde cualquier saludo coloquial, cualquier saludo protocolario, pero siempre muy respetuoso. Creo que el saludo es lo único que puede trastocar a la persona en decir que está en campaña o no está en campaña. Si fuera así, yo he estado en campaña toda la vida. Reconozco que tengo errores, gracias a Dios han sido mínimos en todo caso. Creo que más hablan las virtudes respecto de este equipo de trabajo que se ha armado. Y tengan la plena seguridad que en este caso las sugerencias, recomendaciones han sido precisamente advertidas porque los conozco y porque a muchos de ustedes los he visto igual que ustedes a mí crecer, aunque no en estatura, en conocimiento, yo también les he visto crecer a ustedes en el tema intelectual, en el tema profesionalizarse. Y los he visto desarrollar, ahora últimamente pues con Adrián y en este caso con Brian, pero acá al menos de estos tres amigos, la licenciada Ludis, Robert y también pues Domingo, me da mucho gusto verlos que han crecido mucho. Y la idea es dejar un legado a nuestros hijos, que ustedes más que nada también trastoquemos esta experimentación que tenemos de lo que significa la participación para con nuestros hijos y para las futuras generaciones. Con esto, querido Emilio, agradecerle mucho a usted, a todos los amigos que han hecho parte de la relación y la vinculación con este conversatorio, de los cuales vamos a tener muchos más en función de construir precisamente una sociedad más humana, más justa y más solidaria. Con esto estamos llegando a la parte final de este conversatorio, agradecido con cada una de las personas que nos acompañan y por supuesto de nuestros panelistas. Vamos a darles también un espacio para un mensaje final de despedida a cada uno de ellos. Magíster. Bueno, quiero, a nombre doctor de la organización de Afros, Alonso Dillesca, pues decirle pues que Dios lo bendiga mucho en su caminar político,
y que estamos seguros por el conocimiento, por ese gran ser humano que es usted, y que aquí nuestro cantón, nuestra provincia lo conoce, vamos a llegar pues a ocupar un puesto dentro de la asamblea, y como organización afro pues estamos ahí para apoyarlo, y que Dios lo bendiga mucho, 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 mucho en su caminar político, porque usted sabe hoy en día nuestro país, en el estado que se encuentra, pues a veces es muy difícil salir pues a otros recintos, a otras parroquias, pero yo sé que siempre usted va a ir con ese poder divino, que siempre Dios lo va a proteger para poder hacer su trabajo, y que no se olvide del pueblo afro, que nosotros siempre estaremos ahí, y que usted también pues, que no como ciertos asambleístas que se les sube el ego, cuando ya están arriba pues ya los negros ya ni existen. Entonces bendiciones, mi estimado doctor. Gracias. Muchas gracias, magíster, ya mismo decimos los nombres. Nos estamos despidiendo, abogado Robert. Sí, mi estimado doctor Gonzaga, gracias por la invitación, gracias por dar este espacio que nos permite poder expresar nuestro sentimiento, nuestro conocimiento, lo poco que hemos vivido en la parte pública, también como organización, desde muy joven. Entonces, gracias a usted por la invitación, esperando que en su propósito de ser una autoridad provincial, que Dios le bendiga, y no se olvide de nosotros, y siempre tenga esa oportunidad de invitarnos a nosotros, a más actores, hay más dirigentes, que permita compartir la experiencia, así poder mejorar. Espero que sea una autoridad inclusiva de todos los actores de las organizaciones que sean considerados para mejorar eso. De mi parte, muy agradecido, esperando que haya otra oportunidad, y gracias también a los compañeros panelistas por la participación y haber compartido con ellos. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo Robert Cerda. Continuamos con Domingo Ruiz. Bueno, algo como sugerencia que, bueno, en verdad, decirle a Juan, más que profesional, pues un amigo, ¿no? Desde muy joven, conocido. Bueno, yo creo que la idea en llegar a ser profesional nace desde esa época, ¿no? Entonces, pienso de que si llega a la asamblea, pues haga las cosas bien hechas. Créame que soy muy crítico. Como dirigente me gusta criticar, pero críticas constructivas, y que esas críticas constructivas sean conservadas para el bien común, como persona y como autoridad, que si Dios lo dice así, pues así será, ¿sí? Porque todos volamos alto con la bendición de Dios. Y créame que, y si llega a la asamblea, haga su trabajo referente a la provincia de Sucumbíos y el beneficio común que necesitamos. Hemos nombrado muchas preocupaciones de cada uno de los compañeros panelistas que han salido, pero sin embargo el pedido especial es a trabajar por la provincia de Sucumbíos, a fiscalizar a todas las instituciones públicas de nuestra provincia, no solamente las instituciones públicas, a las empresas privadas, que tiene que prevalecer la mano local, calificadas, no calificadas. Solamente por ser un entre paréntesis, en cualquier lugar de las instituciones públicas, como ministerios, cuando hay la voluntad, hay jóvenes bachilleres que ganan más que el profesional en estos días. Y no me voy lejos, que lo voy a nombrar: la Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades en la capital, el Medio Ambiente, el MAG, y así otras instituciones públicas locales. Pero sin embargo, como somos de pueblo y nacionalidad, no nos dan ese espacio, pero a sus panas, a sus allegados, y como son de la misma, pues les dan. ¿Qué hemos pedido nosotros? Que nos den esa facilidad, que a propósito estar trabajando y llegar a matricularse y a estudiar en un instituto, por lo menos sacar una tecnología que equivale a un título de tercer nivel. Eso es lo que hemos hablado, a lo menos mi persona, eso es lo que he pedido para la nacionalidad shuar, y no solamente para mí, sino que para todas las nacionalidades.
Créeme que, dando esos espacios, las nacionalidades van a superar. Hoy en el día que está tan crítico la economía, esa es la gran oportunidad para los pueblos y nacionalidades, que estando trabajando, llegar a tener un título superior. Si Dios y la Virgen le acompaña, pues doctor, llegue a ser asambleísta y vístase la camiseta de la provincia de Sucumbíos, no a buscar sus negociados en la asamblea. Haga su trabajo bien hecho y como pana, como amigo que somos, se lo recomiendo. Eso, mi estimado. Muchas gracias la participación de nuestro amigo Domingo Ruiz. Continuamos con Adrián Mendoza. Bueno, yo primero quiero agradecerle al doctor Juan Gonzaga por la invitación y también a todos los que están presentes, ya que es importante el poder participar en esto y compartir el conocimiento que tenemos, las dudas que tengamos. Y aparte de eso, simplemente decirle al doctor Juan Gonzaga que a nombre de mi comunidad siempre va a tener el apoyo de nosotros, y nosotros también esperamos también tener su apoyo en cualquier situación que se necesite, y que si llega a ser asambleísta, pues siempre le felicitaremos y siempre estaremos para cualquier cosa que se necesite. Gracias. Muchas gracias a la participación de nuestro amigo Adrián Mendúa. Continuamos con Brian Pascal. Bueno, pues ya finalizando todo este panel, quisiera agradecer por este espacio generado al doctor Juan Gonzaga por habernos hecho la invitación a ser partícipes de este encuentro, de compartir nuestros pequeños conocimientos adquiridos en el caminar en territorio. También de poder emitir nuestras sugerencias frente a lo que hemos visto y vivido actualmente. En ese sentido, agradecer y felicitar y asimismo desearle los mejores de los éxitos en este caminar. Yo sé que no es fácil, siempre será complicado y es un reto poder llegar a la asamblea y que desde allá se haga el mejor de los trabajos por todos, por todas, sin importar el color, sin importar la clase social, sin importar, como dijeron antes, una camisa política, sino que desde allá se haga un trabajo en conjunto y que desde allá también pueda visitar los territorios, pueda compartir sus conocimientos y también nos pueda seguir siendo partícipes de los diferentes espacios para poder, sé que no somos todos preparados, tener un tercer nivel, pero más sin embargo podemos alimentar esto con esos conversatorios, mejore las propuestas que puedan ser más alcanzables, que puedan ser más beneficiosas para nuestras comunidades, para nuestros territorios. Muchas gracias a la participación de nuestro amigo Brian Pascal. Para finalizar el mensaje, doctor Juan. Bueno, sí, efectivamente que este no sea el primero ni el último evento en relación a este propósito y este objetivo. Creo que parte de la gestión que se deba cumplir en la asamblea también tiene que ir validado por parte de los actores. En este caso ustedes podrían ser otros grupos humanos. Creo que la construcción de la norma en relación a la población objetivo mucho tiene que ver también con esta participación. Yo creo mucho en el tema de la academia y creo que la construcción de una norma efectivamente tiene que trascender por la participación de los actores sobre los cuales va a recaer la aplicación de la norma. Entonces, en aquello que no exista ninguna duda de que esto únicamente va a ser parte de un proceso de campaña. Creo que a partir de aquello, en función de la construcción de cualquier norma, siempre va a tener este propósito, independientemente de que el ámbito de la aplicación de la misma sea para un grupo, sea para algún territorio o sea para alguna materia en específico. Diría que estos procesos de socialización siempre nos van a permitir enriquecernos como personas,
que tengamos que recurrir no únicamente a la academia o a las universidades de posgrados allá en Quito o a la determinación de materias relacionadas con la antropología, la sociología, la psicología, la ingeniería en finanzas, etcétera, sino también respecto de quiénes serían en este caso los relacionados con la norma, que en esto no se requiere ningún tipo de formación académica de ningún nivel, que no quepa la menor duda aquello que así lo vamos a hacer. Lo otro es que efectivamente Juan Gonzaga, con la voluntad del pueblo sucumbiense, no se constituirá como el legislador únicamente de un grupo humano, de alguna institución o de algún actor político. Juan Gonzaga efectivamente con la bendición de Dios va a ser el legislador de la provincia y procurará efectivamente que cada gestión que la pueda cumplir desde esta institución tenga por objeto inicialmente rescatar la representación individual que ha tenido el legislador en la asamblea. Que cada aporte, que cada comentario, que cada discurso, que cada proposición tenga un argumento sólido, respecto del cual posiblemente ahora se dice que Juan Gonzaga, el discurso no empata con el tema de la realidad en esta provincia. Es posible que sí, pero que cada vez que este mismo propósito con este contenido lleno de tecnicismos o posiblemente lleno de academismos, sea ya en la asamblea en donde cada uno de ustedes sepan con mucha confianza, con mucha seguridad, de que mi propósito no es ir a hacer ningún ridículo en la asamblea, que mi propósito es hacer que cada uno de ustedes se sientan orgullosos en relación a cada una de las ponencias, en cada uno de los resultados, en cada uno de los actos de fiscalización y de legislación que deba cumplir. Y que cuando vuelva de aquello que me correspondería los fines de semana o cuando participe en estos procesos de convalidación o de consulta que tenga que realizar con cada una de las organizaciones y de los amigos y de las amigas, Juan Gonzaga seguirá siendo el mismo tipo de siempre. Yo no debo cambiar, creo que no debo cambiar, le pido a Dios que ni siquiera aparezca la palabra cambio en la personalidad, porque creo que quienes nacemos con esta proposición de ser buenas personas, de ser amables, con eso nos morimos. Había un directo amigo que lo fuimos a visitar no hace mucho, el doctor Remigio Murillo Zambrano, que ahora ya lo veo ya un poco más avanzado de edad. Y siempre nos acordábamos de esto que decíamos, crecer siempre, agrandarse nunca. Porque creo que este entendimiento de ser más o de ser menos no transitaría únicamente por lo material o por lo inmaterial. Creo que la trascendencia de las personas en decir que podríamos ser más es siendo más personas, más humanos, más ciudadanos. Y creo que esta trilogía entre persona, entre humano y entre ciudadano transita precisamente por ser buen amigo. Y creo que soy amigo de esta tierra y la idea es fundamentar un nuevo liderazgo basado precisamente en el respeto, en la tolerancia y en la diversidad. Muchas gracias, querido Emilio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, que estuvieron pendientes de este diálogo. Agradeciendo también a cada uno de los panelistas y a la invitación del doctor Juan Gonzaga por permitirme estar aquí presente y escuchar cada una de las intervenciones, porque son la voz del pueblo y ellos son quienes conocen de las necesidades del día a día y es muy importante poderlos escuchar para así se pueda formular una propuesta en base a resolver estas necesidades. Muchas gracias y que tengan un excelente día.